Saludos Venezuela, arriba los corazones. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día, declarado siempre en aprendizaje. Yo soy Wilmer Rosas. Esto es Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, hay una asociación interesante, importante, que está haciendo su trabajo en todo el país y hemos querido acercarnos y hacer esa bidireccionalidad con ellos. Y está encabezada por un profesional de larga trayectoria, por diversos profesionales de larga trayectoria, de conciencia profesional y académica. Hoy está con nosotros en nuestros estudios el periodista, locutor y profesor Leo Enrique Aray. Leo, ¿cómo estás? Gracias. Este es un reencuentro interesante. Me vienes a hablar de algo bien importante que he venido siguiendo, como es la Asociación Venezolana de Locutores. Cuéntame, ¿cómo es ese tema? Bien, gracias, Wilmer. Saludos a la audiencia. Es Asociación de Locutores Profesionales de Venezuela. Ok. ALOTVE. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ALOTVE. A-L-O-P de Profesionales, V-E de Venezuela. Correcto. Básicamente, nuestra misión es el agremiar a todas aquellas personas poseedoras del certificado de locutor, que es el documento que acredita a la persona para ejercer las funciones propias de esa especialidad de la comunicación social audiovisual, que es como la concebimos nosotros. Ya superado la etapa de aquel concepto de que, bueno, se trataba de un oficio, se trataba de un arte, donde algunos decían que no era necesario el validar académicamente esos conocimientos. Pues no, estamos viviendo ya en el siglo XXI, es mucha el agua que ha corrido y desde 1941 en Venezuela se otorga el certificado de locutor para poder cumplir con esas funciones, en principio en la radio, antes de la televisión, y luego con el surgimiento de la televisión, ya para la década de los años 50, pues en los medios audiovisuales, caso televisión. Ahora, y te dirán las nuevas generaciones, bueno, y nosotros que estamos en las redes sociales ejerciendo nuestra actividad, ¿cómo quedamos? Bueno, básicamente lo que estamos es buscando la confluencia de todas las ideas, tendencias, las diferentes manifestaciones de la comunicación en el mundo. Es evidente que con la globalización de las comunicaciones, el surgimiento de las redes sociales, pues es inevitable el poder tener la participación. Es una realidad. Es una realidad. Ahora, cada quien tiene su canal de televisión en YouTube, sí, en Instagram, ahora, en Facebook Live. ¿Qué le estamos nosotros planteando a las nuevas generaciones? Profesionalizarse. Es decir, que la academia tenga presencia. Señor, usted está manejando unos conceptos y todo un público está pendiente de lo que usted dice. Por lo tanto, tiene que tener la responsabilidad. Y ahí entra nuestra ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Es decir, que si su contenido se genera desde Venezuela, usted debería estar en pleno cumplimiento de la ley. Es decir, legalidad ante todo. Y el Estado venezolano garantiza su participación en los medios. Es un mandato constitucional. Nosotros somos corresponsables. Ahora, pero esta asociación de locutores profesionales de Venezuela tiene reconocimiento en alguna instancia jurídica, en la Asamblea Nacional propiamente dicha, alguna comisión específica, en fin. En este momento estamos en esas gestiones. En ese tránsito. Nuestra constitución como organización gremial data del año 2017. Ya estamos registrados jurídicamente, poseemos toda la documentación necesaria para, como organización gremial, representar a los locutores en Venezuela. Es decir, a todas aquellas personas, en principio, deben poseer el certificado de locutor, que es otorgado por 5 universidades nacionales en este momento, hasta la fecha. Estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad Francisco de Miranda en el Estado Falcón, la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV, y la Universidad Católica Santa Rosa, que es la primera institución privada a la que le ha sido otorgada esta resolución presidencial que autoriza a esa institución a dictar los cursos de locución. Vale aclarar en qué consiste todo este sistema de los cursos de locución a través de las universidades nacionales. Bueno, que hay una tradición jurídica, como ya lo mencioné, desde el año 1941 con la promulgación del primer reglamento de radiodifusión en Venezuela.
A partir de esa fecha, comenzamos los locutores a tener personalidad jurídica, es decir, es un oficio, una profesión reconocida por el Estado venezolano legalmente desde 1941. Es decir, si usted no posee el certificado de locutor, no se haga llamar locutor. Puede ser de oficio, muy bien, de hecho, como dirían los abogados, pero no de derecho. Claro, claro. Pero esa también es otra realidad. Pues yo recuerdo que cuando existía la Asociación Venezolana de Periodistas, ¿sabes?, que dio inicio posterior al Colegio Nacional de Periodistas, donde estamos inscritos nosotros. Ciertamente. Porque tú también estás inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas. Había una realidad en ese momento, y es que todas esas personas que de alguna manera demostraron trayectoria, experiencia en los medios, fueron cubiertos por esa nueva ley que creaba la ley del Colegio Nacional de Periodistas. Así es. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente ejerciendo los medios de comunicación de vieja data y de las nuevas generaciones que no poseen títulos o certificados de locutores. Sin embargo, son carreras intachables, o sea, en el sentido específico de lo que han aportado en los diferentes medios que han estado y también en los que está realizando en las redes actualmente. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, simplemente los estamos invitando a que precisamente entren dentro de ese proceso de legalidad. Uno, en principio, tienen varias opciones, 5 universidades, de las cuales 3 dictan se llaman curso de extensión universitaria vía online, ¿verdad? Esa opción de formación académica y de acreditación legal reconocida por el Estado venezolano ya desde hace 80 años. O sea, no es un invento ni un capricho de nosotros como asociación y como locutores y que no queremos que nadie participe o que seamos nosotros un club exclusivo. No, todo lo contrario. Pero lo que queremos es que sumar, que vengan. Ahora, la formación académica nosotros la defendemos a capa y espada porque estamos totalmente convencidos que solo a través de la formación formal, real, la capacitación de los profesionales del país es como podemos salir adelante. ¿Cuál es la diferencia o cómo se complementa? Todavía no sé cómo está la fortaleza del sindicato de radio, televisión. No, nosotros no somos un sindicato, somos una organización gremial que pretendemos a través de la organización gremial precisamente que unamos en un solo camino, en un solo esfuerzo y como popularmente dicen, empujemos hacia un solo objetivo. ¿Y si es un solo esfuerzo, por qué hay un Colegio Nacional de Locutores? Surgió una idea en algún momento de alguien que maneja ese concepto de Colegio Nacional de Locutores. Nosotros hicimos toda la investigación y llevamos todo el seguimiento de lo que te estoy mencionando y estoy aquí conversando, que desde 1941 tenemos una tradición jurídica. El primer, digamos, certificado de locutor que se otorgó aquí fue justamente un año después, en el año 1942. Para los estudiantes de locución era, si tú lo recuerdas, cuando presentaste la prueba, era pregunta obligatoria de cultura general, donde te formulaban la siguiente interrogante. Diga el nombre del primer locutor certificado en Venezuela. Dígamelo usted. ¿Usted lo recuerda? Dígame, yo no. Francisco Fosa Andersen. Sí, certificado. Pero para que tú eres profesor de locución. Yo no, yo que sé. El locutor con el certificado número 1 del año 1942. 25 de mayo de 1942 fue otorgado el primer certificado. Mire, presidente de la Asociación Venezolana Asociación de Locutores Profesionales de Venezuela. Tengo que hacer el primer corte. Ya venimos. Vamos al corte. Ya venimos. Así es. Continuamos con Leo Enrique Aray, quien preside la Asociación Venezolana de Locutores Profesionales de Venezuela, LOPVEN, que está con nosotros, es periodista y es comunicador, locutor certificado, importante esto desde el punto de vista académico. Y yo decía que hay por allí, en el interín, hay academias, hay gente que dice, bueno, la academia de locución, te entregan un certificado. Sí. Y de paso, entonces, hay mucha gente
con este tema otra vez de las redes sociales, que es una realidad que están ejerciendo. Ahora, yo no quiero entrar en una discusión, una polémica con ellos en el sentido de evitarles nada y prohibir nada. Todo lo contrario. Más bien es lo que tú dices, ¿no? Es profesionalizarlo, es irnos a la academia, es depurar muchas veces el lenguaje, ¿no? Así es. Y ahí sí hay una discusión de tipo filosófica, ética, o sea, unas cosas que se dicen en la nueva realidad, ¿no? Donde los teóricos de la comunicación dicen que cualquier persona puede hablar y decir lo que le dé la gana en las redes, no hay filtro de nada. Sí, en nuestra época de formación universitaria hablábamos de la aldea global. De la aldea global. ¿Recuerdas? Llegó Marshall McLuhan. Marshall McLuhan llegó. Y ya la tenemos. O sea, esta es una realidad. El medio es el mensaje. Así es. Y el planeta es una aldea. Todos estamos comunicados y conectados de manera inmediata y simultánea. Así es. Por lo tanto, la responsabilidad que implica eso para quien dirige mensajes y emite contenidos es mucho más delicada. Muchos fake news, muchas noticias erradas, muchas noticias inventadas. Por eso nos planteamos que debe ser... Mucha propaganda. Que debe ser una formación real, verdadera, de que esa persona, en la cual esa persona ciertamente tenga la capacidad, la destreza, los conocimientos, la formación, el por qué y para qué de un mensaje. Porque muchos simplemente lo hacen por intuición, porque imitan lo que otros hicieron o porque, bueno, les parece Pero que la esa es asociación que tú presides viene a colidir con el Colegio de Periodistas. Para nada. Tenemos las mejores relaciones con el Colegio Nacional de Periodistas. Habida cuenta de que, bueno, quien preside en la actualidad el Colegio Nacional de Periodistas ha sido locutor por muchos años, pues su trayectoria se inició como locutor en los medios de comunicación social. Tiene 2 guías. Así lo es, buen colega. Un hombre para conciliar y para hablar, y bueno, y de eso es de lo que se trata, indiferentemente de las posiciones que podamos tener en lo político, ¿no? Con relación al área, digamos, electoral o de candidaturas o de posiciones o críticas. Lo que queremos en este caso, desde el área gremial, lograr esa confluencia de criterios, porque tenemos que tener un punto de coincidencia, no podemos vivir en una confrontación. ¿Cuál puede ser ese punto de coincidencia? El punto de coincidencia está en que nosotros somos los trabajadores de los medios, donde quienes damos la cara, quienes ponemos nuestra voz, quienes estamos al frente del día a día de ese trajinar diario. Es una carga, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Por lo tanto, indiferentemente de que tú creas en Dios y yo no crea, soy un hombre de fe cristiana, o sea, vamos a respetarnos, pero vamos a coincidir. Ahora, estos hacedores de contenido que hemos estado mencionando superficialmente, pero vamos a meternos en eso. Esos creadores de contenido, esos que generan a diario matrices por la cantidad de seguidores que tienen. Sí. Es decir, es llamativo. Yo el otro día hablaba con un profesor, creo que también que aquí vino el profesor Terenzani, que es el director de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Sí. Y él me decía, bueno, que hay una realidad que es dura y además una realidad donde las nuevas generaciones se están inscribiendo pues sin ningún tipo de cortapisa y se están alejando de lo gremial. Él decía que no había mucho interés en inscribirse en el Colegio de Periodistas. Y había también otra realidad, que era que de algunas universidades no eran aceptados en el Colegio de Periodistas. Entonces, imagínate lo que significan esas limitaciones, ¿no? Ante eso, había que buscar un formato o ideas como esta para que la gente sienta que hay un amparo de algún punto de vista, ¿no? No solamente sienta, sino que sea real. Que forme parte. Que en la práctica se haga realidad esa representación gremial. Es decir, yo tengo una instancia donde puedo acudir y exponer la situación por la cual pueda estar pasando, ya sea en lo personal, ya sea en lo colectivo. Vuelvo al punto. Es decir, popularmente se dice que empujemos todos en un mismo sentido. ¿Sabes que hubo una vieja discusión, tú lo recuerdas, porque la dimos en salones de clase, donde los locutores en aquel tiempo, en los tiempos nuestros, sí. Porque vale la pena acotar, por ejemplo, en mi caso, yo me gradué en el 90, me gradué en el siglo pasado. Esa es la verdad. Y empecé estudiando 5 años antes y ya el primer semestre estaba haciendo periodismo. Pero
En aquel tiempo había una vieja discusión de que los locutores no debían hacer entrevistas. Eso se quedó atrás. Sí. Porque la realidad así Claro. lo sugiere. Y hablábamos, por ejemplo, de emblemáticos casos de acreditación de saberes, como el caso de Gilberto Correa, el de Fulchola, por cierto. Fulchola, saludo, estuvo conmigo en CMT. Así es. Tú también estuviste en CMT. En fin, en Ciudad Visión, en diferentes canales. Y yo creo que es importante que las nuevas generaciones entiendan el valor de lo académico. Pero yo no sé si lo digieren. Vamos a hablar claro. Vamos a entrar en esa discusión con las nuevas generaciones, chicos. Bueno, simple. Es que ahora tienes la oportunidad de hacerlo desde tu casa, vía online. O sea, no hay excusas para no asumir la formación académica. A nosotros nos tocó, como digo yo, No había internet. sí, nos tocó la era manual, es decir, el formato analógico. Y nos tocó las bibliotecas, realmente ir a la biblioteca. Ir a la biblioteca. No tenerla consultar. en el... Correcto, no tenerla en el teléfono. Lo cual para ellos dice, bueno, y a nosotros que nos interesa, nosotros sí tenemos esto, ¿cuál es el problema? Está bien, me parece una gran ventaja y una bendición. Por el contrario, ahí se valida entonces, y estamos reafirmando lo que nosotros planteamos. No hay excusas para no formarse. Ahora, yo me quiero inscribir en Alumven, ¿qué hago? Bueno, simplemente ubícanos en las redes sociales. Por Voy allí. el correo nuestro directo a lobve.org.be. ¿Y por qué yo debería inscribirme ahí, por ejemplo? Precisamente. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué quieres hacer? Esta es una organización de puertas abiertas, no dentro del concepto tradicional, donde los directivos son los únicos que toman las decisiones y luego anuncian qué vamos a hacer. No, queremos la participación de todos, de toda Venezuela, de todo el país. Aprovecho para hacer el llamado a otras organizaciones que se han establecido y han sido fundadas en algunas regiones del país, en los estados de Venezuela. Por ejemplo, en Acarigua, en el estado Zulia, en el estado Bolívar, han registrado asociaciones regionales. Entonces, ok. vamos a... De locutores también. De locutores. Vamos entonces a hacer ese bloque que nos permita llegar a la instancia legislativa para poder, en este momento, lograr ese engranaje claro. Y llevarlo ya a la instancia Hay legislativa. una comisión. Claro, la Comisión de Medios y Participación. Poder Popular. El Poder Popular, donde está Juan Carlos Alemán, el diputado. Hay una muy buena propuesta, creo que la hizo el diputado Alemán o alguno de los miembros de la comisión, donde se plantea precisamente el reconocimiento de la locución y de comenzar esa propuesta de la ley de ejercicio profesional del locutor. Qué bien. Tengo que hacer el corte, pero tenemos mucho más tiempo. Ya venimos. Ok. Ya venimos. Bien, vamos a agradecer a esta hora la presencia en el programa desde el punto de vista de patrocinio de nuestras alcaldías que hemos detectado, gerencian y aplican muy bien el tema de las políticas públicas. Por eso, fíjate mira hasta donde nos hemos llegado nosotros. Si tú quieres formar parte del patrocinio de este programa, tienes que demostrar eficiencia. O sea, no es la plata. Es que uno no, oiga, tengo 35 años en esto. Tú vas a decir que un alcalde lo está haciendo bien si lo está haciendo mal. Entonces vayan a ver lo que está haciendo la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas con Freddy Rodríguez, que es la segunda gestión de un alcalde, es abogado además, en Guarenas. Cada día haciendo una actividad importante, la homologación de los jubilados, la infraestructura, el 1x10, eso está funcionando muy bien allí en el caso de Guarenas. En el caso de allá en Guárico, en la persona de Carlos Castillo, el alcalde Carlos Castillo de allá de Guárico está ejerciendo también una actividad importantísima y hay que revisarla. En la alcaldía del municipio Vargas, allá en el estado de La Guaira, Suárez resuelve. Pronto va a estar inaugurada la ciudad colonial.
el casco histórico. Muy importante, muy interesante. Gracias por su apoyo al programa. Bueno, Leo Enrique Aray está haciendo el llamado a toda Venezuela, a todas las otras asociaciones regionales, a unificarse, a hacer más fuerte el gremio de los locutores y a posibilitar que esa sección, que ese área de los comunicadores sociales sean cada vez más académicos, más sustantivos y que permitan entonces... ¿Qué beneficios tiene? A ver, los locutores que se inscriben. En principio, el agruparse y tener la solidez que merecemos tener como gremio. Y luego, simplemente, como todo gremio, lograr la confluencia de criterios. Todos tenemos ideas. Somos una institución abierta, de puertas abiertas. No en el concepto tradicional de solo la directiva es la que plantea y anuncia. No, recibimos la participación de todos para que se vean representados esos criterios allí. Bueno, los locutores están en actos de grado, los locutores están en todo Entonces, el área. Nosotros nos planteamos dentro de los estatutos de nuestra organización que, por ejemplo, los maestros de ceremonia deben ser locutores, claro, y para eso hay que formarse. ¿Ok? Tanto en el área educativa, por ejemplo, los maestros de ceremonia de las distintas instituciones educativas es el tema protocolar. Claro, eso tiene actos de grado. Actos de grado, actos de ascenso, por ejemplo, en el caso de los cuerpos de seguridad, en los cuerpos o componentes militares. Todo ¿Tú sabes eso que hay varios locutores. En las empresas privadas. Hay locutores muy emblemáticos en el país, ¿no? Hay uno que tenía el programa, o era la voz del programa Porfirio Torres, ¿te acuerdas? Nuestro insólito universo. Son referencias. Son referencias obligadas. Obligadas, ¿no? Sí. Y es una persona no solamente con la voz, sino con la dicción, con la puesta en escena, con la postura. Él era el que llevaba todos los actos de grado en la UCB y a ti te nombraban y tú temblabas. Y ahora el licenciado Wilmer, tú te quedas así, pues, es verdad, lo estoy viviendo, ¿no? Está pasando. Así como yo llegué a la radio de la mano de Iván Losher en sus programas, era muy tarde, yo iba a escuchar a Iván Losher y lo veía en su radio, él decía, ¿qué haces tú aquí? Yo, no, escuchándote. A presenciar la transmisión de él. Entré como estudiante, después conversé con él e intercambié con Fulchola, ¿no? Juan Manuel Laguardia en Radio Capital. Y yo veía cómo él hacía las cuñas, ¿no? Así es. Las cuñas publicitarias, el tema de las menciones. Y todo eso genera siempre una acreditación de saberes para ellos, pero también es una referencia para uno, Leo. Tal es la referencia que en el caso de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, correcto, de la cual soy egresado, y me siento orgulloso de serlo, pues se reconoció... Bueno, de ahí es egresado el presidente de este canal, Ricardo González. Genial. Diputado de la Asamblea Nacional. Somos colegas y somos... Y el rector tiene un programa acá. Excelente, ya lo sé. Quiero simplemente mencionar el hecho para nosotros como locutores, como gente de radio, como gente de los medios audiovisuales, el reconocimiento que se le dio a Fulchola, a Juan Manuel Laguardia, la escuela de locución que allí se creó con motivo de el otorgamiento de la resolución que autoriza a esa universidad a realizar los cursos de locución, dio pie a la creación de una escuela de locución dentro de la universidad que lleva el nombre de Juan Manuel Laguardia, cosa que nos parece un reconocimiento muy merecido por lo demás y en vida, porque generalmente se le coloca el nombre a la institución, al gremio, a la instancia como tal, luego que la persona ha fallecido, post-mortem, pero en este caso ha sido en vida. Así como, a su vez, la escuela, desde el comienzo de sus actividades, ahora que nombrabas a Porfirio Torres, reconoció a Porfirio Torres en una de sus primeras promociones, cuando comenzó precisamente a impartir los cursos. Por cierto que, bueno, es noticia ya de algunos días, pero queremos mencionar que nos acongoja mucho la partida muy
muy pronto de Aquiles Báez, el guitarrista venezolano. Excelente músico. Venezolano, Sí. compositor, productor, en fin. Aquiles estaba por Europa, por Alemania, cuando sucedió pues esta nefasta e incontrovertible noticia, ¿no? Cierto. Y bueno, nos unimos al duelo que vive la música venezolana y latinoamericana por ese tema. Pero ahora, volviendo al tema, mira, la asociación... Ajá, entonces tú dices que hay varias asociaciones regionales. Sí, que se han creado. ¿Por qué crees tú que la gente se atomiza? Más bien, ¿por qué no se nuclea? No sé, ¿qué está pasando ahí? Bueno, porque como no existía una organización seria, bueno, la gente busca de alguna manera... Es decir, lo que había no era serio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira que aquí se habla sin mentiras. Y tú sabes que este programa se llama, mira, Seria. sin mentiras. Se Es que llama- hay que decirlo, sin mentiras y sin ninguna... Está bien, pero bueno. Sin ninguna pena, pues, ¿por qué? O sea, sin ninguna vergüenza, las cosas podemos Yo decir. quería- vamos- No estamos ofendiendo No, a no, nadie, nadie, estamos no. diciendo simplemente que si usted tiene 30, 40 años manejando una institución que creó en esa época Hay que renovarse. y no ha pasado nada, y no ha sucedido nada, pero dentro de sus estatutos que desconocemos, no entra nadie más, sino solo usted, es decir, de manera personalizada, es la institución, entonces quiere decir que así no funciona. Por eso nosotros hicimos todo lo contrario. Estamos en una organización de puertas abiertas para que la gente venga, los profesionales acudan y estén aquí presentes, trayendo sus proyectos, sus inquietudes, sus distintas propuestas. Es participación. Eso es lo que le garantizamos. Incluso puede ser que yo me inscriba vía, Vía digital, online, sí. y yo pueda estar fuera del país. Puede estar fuera del país, sí. Lo importante para nosotros en este momento es que poseas el certificado que te acredita dentro de la República Bolivariana de Venezuela para ejercer esas funciones. Al regreso vamos con otros temas de interés de contenido con respecto Sí. al OPDEN, pero también con respecto a la comunicación latinoamericana, porque tengo algunos comentarios y veo tu opinión Ok. al respecto. Ya venimos. Vámonos. Continuamos con Leo Enrique Aray. Me decía que estaban afiliados a la Asociación Hispanoamericana de Locutores. Federación. Federación. La Federación Hispanoamericana de Locutores existe desde comienzos de los años 90. Ok. Actualmente la presidencia la ejerce la presidenta de la Asociación de Locutores de México, que hay que aclarar y hacer del conocimiento que es una de las más longevas asociaciones o organizaciones gremiales del continente. Cuando nosotros estábamos comenzando con los certificados de locutor, ya existía. Ellos se fundaron. Tú sabes que he podido percatar, hay ciertos criterios donde uno intenta siempre justificar lo autóctono, lo regional, lo que es de nosotros. Pero fíjate, uno que ha tenido tanto roce con diversos comunicadores en Latinoamérica, te das cuenta del uso del lenguaje. Y yo tengo que decir que el locutor venezolano que yo conozco que haya salido fuera del país se cuida mucho de eso. ¿Cierto? Pero hay una serie ¿sabes?, de términos que se utilizan en otros países que tú te quedas, Dios mío. Cierto. Y te percatas que es evidente entonces que en la profundización de lo académico, me decía Gerardo Oviedo, un profesor de periodismo de la UCB, me decía que todo el tiempo hay que seguir estudiando, hay que seguir adaptándose, hay que refrescar, como lo hacen los médicos, como hacen otros profesionales. Debe serlo. Pero en el caso Así de es. la comunicación, en el caso de la locución, del periodismo, siempre tienes que estar allí, porque cuando tú das una noticia, la escuchan millones de personas. A un médico, ¿quién lo ve? Bueno, un médico, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud y un médico se dirige al mundo, ahí es donde tiene gran impacto. Pero cuando se refiere a un caso específico de su atención Así a su es. paciente, es uno solo. Uno solo. En cambio, Es individual la relación. En cambio, párate aquí y di una cosa que impacte a todo el país, entonces es complicado. Cierto, cierto. Entonces, esa responsabilidad social, esa responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva, también individual y colectiva,
que es necesario mencionar a diario. Y por eso yo creo que es la inquietud de ustedes. Claro, si no rescatar ese... Además nos los garantiza nuestra Constitución vigente. La Constitución aprobada en 1999 nos dice que somos corresponsables y debemos asumir esa parte de la responsabilidad. Luego está la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que te coloca en una posición en la que tú debes asumir ya ante el organismo que lleva el control de los medios de comunicación social, es decir, Conatel, tú debes asumir tu responsabilidad y cumplir con esa responsabilidad que te ordena la ley. ¿Cómo quedarían los productores nacionales independientes? Por cierto, que hablaste de Conatel. Eso es un tema, ese es todo un tema, porque tenemos el caso de muchas personas que poseen el PNI, el certificado de productor nacional independiente, ejerciendo funciones de locutor, haciendo comerciales, haciendo entrevistas. Ahí es donde yo digo... Cumplen con diversas actividades. Pero ahí es donde yo digo, supongamos el productor nacional independiente. Fíjate cómo yo lo veo, a ver, es que podemos intercambiar aquí. Como lo veo yo, a lo mejor. Productor nacional independiente, supongamos que no es locutor, pero él va a la asociación y estudia. Es que es lo que estamos planteando. Señor, vaya a la universidad y venga con nosotros, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos esa posición de, bueno, no, momento. Como dicen, vamos a poner un poco de orden en la fiesta. El PNI es un registro que implementó el Estado venezolano a través del MINSI, del Ministerio de Comunicación e Información, para tener precisamente un registro de las personas y de las empresas. Ojo, por lo tanto... ¿Quiénes trabajan en los medios? Es correcto. Por lo tanto, cuando hablamos de PNI, no es una acreditación que le otorga a usted la potestad de ejercer las funciones de locutor, porque si yo tengo una empresa, una compañía anónima, sociedad anónima, el registro de una persona jurídica, una empresa, yo puedo registrar la empresa como una casa productora, con su registro de PNI. ¿Cómo pongo yo a la empresa a ejercer funciones de locutor? Claro. No puedo. Por lo tanto, por su propio peso, y en la explicación que está allí en la ley, ya usted no tiene esa potestad. No está validado para ejercer funciones de locutor. Es solo un registro que tiene el Estado venezolano de quienes están participando en los medios de comunicación social. ¿Qué debería hacer el PNI? El PNI debe buscar a la Asociación de Locutores, debe buscar a los colegios de relaciones públicas, al colegio, por ejemplo, de periodistas, y colegiarse. Pues. Es como realizar estudios, profundizar. Tú lo mencionabas hace un momento, sobre el hecho cuando se fundó el Colegio Nacional de Periodistas como consecuencia de lo que fue la original Asociación Venezolana de Periodistas, AVP. A partir del año 1973 se promulga la Ley de Ejercicio Profesional del Periodismo y se crea el Colegio Nacional de Periodistas. Así es. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, hubo esa discusión, esa digamos, confrontación de criterios. No hubo una confluencia, lamentablemente no la hubo en ese momento, sobre el rol que jugaban los locutores. No se les reconoció a los locutores en ese momento el estatus jurídico del cual ya gozaban desde antes de la promulgación de la Ley del Ejercicio Profesional del Periodismo, porque desde 1941 ya existía la figura jurídica del locutor en el primer reglamento de radiodifusión de Venezuela, el cual cumplió el año pasado 80 años de vigencia. Y este año cumplimos 80 años del otorgamiento, como ya te lo mencioné, del primer certificado de locutor, donde se graduaron los primeros 25 locutores de este país. Ya va, entonces si yo me inscribo en Allotment, yo tendría mi certificado de inscripción como tal, de gremio. De gremio, gremial, claro. Claro, o sea, tengo un número y todo. Claro, y nosotros lo que hacemos es precisamente buscar el que la persona reciba esa actualización de la que tú hablas y que es necesaria, así como lo hace todo el gremio de profesionales de las distintas áreas del saber.
los profesores se actualizan. Pero esto no es una asociación que nada más va a ser para un sector político, no es nada de eso. Nada de eso. No me vas a poner en eso, ¿no? Somos Porque entonces nada más tiene que estar en una universidad. No, somos una institución totalmente abierta. Porque a mí, yo te voy a decir una cosa, tú sabes que esto es sin mentira y yo no tengo ningún problema aquí. Yo te voy a hablar la verdad, por cierto, que no he ido a pagar el Colegio Nacional de Periodistas hace tiempo. Okay. No lo he ido a pagar, no me he puesto moroso. al día. Estoy moroso, pero nos llamamos a poner al día, porque hay que ayudar ahí también a contribuir con la finanza del colegio. Pero también es la motivación para inscribirse, también es la motivación para estar allí, para qué nos sirve. Claro. También es qué me estás ofreciendo. Claro, pero si tú no asistes, porque esto es como en el caso, yo voy a poner el ejemplo clásico, en la ciudad de Caracas especialmente y en las grandes ciudades que tienen edificios, el condominio. La gente se queja del condominio. Pero no participa. Pero no participa. Sí, la gente no va a la reunión. No va a la reunión del condominio, pero luego se queja. Bueno, pero vengan a esta reunión que correcto, todo está buena. Ya venimos. Leo Enrique Aray, bueno, como dice en el argot popular, se alebrestó el avispero. Todo el mundo llamando ahora que cómo se inscriben, que cómo es la cosa. En las redes sociales, bueno, busquen a Lopnet, ¿no? Así es, alopnet.org.ve. Que ahí están los locutores para inscribirse, para gremiarse, para estar allí en conexión con esta instancia gremial, a la cual hemos abierto las puertas porque definitivamente tenemos que participar en ella y con otras iniciativas que vienen en camino. ¿Cuál es su número de certificado? 10.111. ¿Cómo? 10.111. ¿Usted es del año 80 y qué? Más o menos por ahí. Usted es del año 83. Mira, seguimos. Lo tenemos registrado. Continuamos nosotros en Sin Mentiras. Algunas mentiras piadosas pueden decirse, otras no. Hay algunas piadosas blancas y algunas de lo que llaman el alemán. Bueno, mira, entonces hay unos talleres que vienen en camino. Sí, el más reciente en septiembre 17, sabatino, en horario de los días sábados, para mayor, digamos, facilidad de los participantes. Son talleres de expresión oral dirigidos al público en general, es decir, dominio escénico, cómo hablar en público, las técnicas de la utilización de la voz, respiración, dicción y proyección de la voz para que usted no sufra de eso que llaman disfonía luego que le tocó hablar en público. Y las personas que tienen el famoso síndrome del miedo escénico, bueno, hay técnicas para manejar y lograr el dominio escénico. La oratoria, pues, ¿no? Todo lo que significa. Son principios de oratoria. Lo denominamos expresión oral porque la oratoria pasaría a ser algo mucho más, digamos, delicado, porque un orador no se forma solo con técnicas, debe llevar contenido y eso implica el estudio y la formación de lo que estamos hablando. El estudio y la formación de la persona por individual. Vamos a ratificar entonces todos los sábados de septiembre. Todos los sábados de septiembre. Son 2 sábados consecutivos, por ejemplo, 17 y 24 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde cada sábado. Durante esas 2 jornadas, que son 2 módulos académicos de 8 horas académicas, es para la formación. Debo decir, por ejemplo, que hemos visto ofertas de personas que dicen conocer sobre el tema y ofrecen esa formación en 4 horas, media mañana, un día. Es decir, de 8 a 12 del mediodía. Lamento decirle a la gente, a las personas que estén interesadas en ese tipo de formación, que en 4 horas usted no puede formar a nadie. Usted le puede hacer una demostración de cómo hacerlo. Así como en este programa, estamos hablando genéricamente. Pero entrar en el punto específico para la formación, qué lleva eso, cómo se hace, yo lo evalúo, esto se hace así, corrija esto, esta técnica es de esta manera, la respiración se utiliza
de esta forma, la proyección de la voz se logra de esta manera. Eso lleva una práctica, un ensayo, un permanente estar sobre cada uno de esos pasos, y esa es una información que le va a quedar a usted para toda la vida. Así es. Y ahora fíjate, ¿quiénes están más interesados en el tema académico? ¿Las locutoras, los locutores? Bueno, tú sabes que en nuestro país tenemos el caso desde nuestra época de estudiantes universitarios, comenzó esa tendencia de las mujeres al poder en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, cuando a mí me tocó mi primera experiencia, primer año de comunicación social, en ese entonces éramos varones, éramos en total algo así como 40. Y 40 participantes, 40 estudiantes de la sección, en esa sección. Y de esa sección había por lo menos 30 mujeres y solo 10 hombres. Esa tendencia ahora se ha incrementado en todo sentido, en todas las áreas de la comunicación social. Vemos la presencia de muchas mujeres, lo cual nos place y es perfectamente válido porque la mujer tiene la capacidad de hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Y hay que reconocérselo, que nosotros no tenemos. Claro, hay una condición de ahí del carácter empírico de muchos modelos que también ejercen la locución, ¿no? Sí. Bueno, lo que pedimos es simplemente, mira, vaya a la academia, hay las opciones, lo puede ser online, hay 5 universidades acreditadas para eso. El tema que tú planteabas de algunas instituciones educativas o, entre comillas, academias que ofrecen el curso de locución, señores, el único certificado válido en este país es el que otorga el Ministerio de Educación Universitaria a través del curso que realiza la Universidad Central de Venezuela en su Escuela de Comunicación Social, la Universidad del Zulia, valga decir, excelente curso, también lo tienen online, Así es. Al igual que la UCB, Luz, la Universidad Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón, que también lo tiene online, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que mucha gente pregunta, oye, y se extrañan, pero la universidad sí, el presidente Nicolás Maduro en el año 2013 emitió la resolución presidencial a través de la cual autoriza a la Universidad Bolivariana de Venezuela para realizar a través de su Escuela de Comunicación Social el curso de locución. Es decir, que usted puede acudir también a la UBB, que está autorizada desde el año 2013. Y la más reciente, que es la Universidad Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, la UCSAR, en la ciudad de Caracas, con la Escuela de Locución Juan Manuel Laguardia. Allí se dicta el curso de locución, que por cierto, en estos días comenzó la más reciente, que vendría a ser la cohorte que cierra el año 2022. Es decir, que hay forma de acceder a la academia, hay forma de no participar. Hay excusas. No hay excusas. No hay excusas para no formarse, no hay excusas para no profesionalizarse, no hay excusas para no actualizarse. O sea, usted, indiferentemente de la edad cronológica, usted tiene una edad mental, creativa, y estudios de reconocimiento científico mundial nos dicen que, por ejemplo, la edad en la que se encuentra usted, mi querido colega, que es menos 10 años menos que tú. Es la más productiva del ser humano. Así es. Así es. ¿De qué edad estás hablando tú? Bueno, mira, vamos entonces a hacer ese llamado nuevamente para que se inscriban todos los locutores de Venezuela, a todas las asociaciones regionales para que confluyan en esta... Los llamamos. En esta instancia que es novedosa, que es Nobel desde hace 5 años, ya del 2017, ¿correcto? Desde 2017. Ya tenemos 5 años en esta materia y que Verbigracia tienen una persona que se ha dedicado a la locución, al periodismo, a la comunicación social y al estudio como tal de las materias respectivas para ofrecer entonces una buena gerencia gremial. Una cosa que hay que decirlo, como dicen, sin mentiras. Así es. Aquí no hay plata. Que por eso estamos haciendo los talleres para obtener ingresos. Claro. El que pretenda venir aquí
para hacer negocios, este no es un centro de negocios. Claro. Esto es una institución gremial para que nosotros tengamos precisamente ese punto de confluencia de criterios, de propuestas, de emprendimientos para hacer las cosas como debimos hacerlas desde hace mucho tiempo, pero que ahora tenemos la oportunidad. Muchísimas gracias al colega, amigo, comunicador social, periodista y locutor Leo Enrique Aray. Yo soy Wilmer Rosas, que va a regresar cuando ustedes así lo permitan. Hasta entonces.